Un país puede ser muy rico, pero si sus ciudadanos no son organizados, no están informados y no actúan, está destinado a ser un país bananero. Mi propuesta de un México potencia mundial está basada en las prácticas ya conocidas, exitosas, que atentan a los políticos y que por lo tanto nunca las van a aplicar. Pero cuando tú ves un país como Singapur, un país como Suecia, Dinamarca, etcétera, ves claramente cómo la sociedad civil ha empujado a tener buenos gobiernos. Ejemplo, número uno, cada quien a su oficio. ¿Qué traes a los militares haciendo aeropuertos o haciendo trenes? Zapatero a tus zapatos. Ya desde ahí estás destinando al fracaso el cuidado de la integridad, de la soberanía y de la independencia de nuestro país, porque para eso es la Secretaría de la Defensa, para eso es la Secretaría de la Marina, no para manejar aeropuertos, no para manejar o construir bancos. Que por Eso cierto, es distracción. que están yéndose con la gente más ignorante, desgraciadamente, que son fáciles de engañar y que con gente también con pocos valores que venden su voto por unos cacahuates. O sea, eso es realmente algo muy preocupante. Así es, José Manuel. Y no podemos, vaya, la infiltración del socialismo y comunismo en México casi empezó con Plutarco Elías Calles. O sea, es un cáncer que se ha venido creciendo, pero indudablemente el mayor catalizador. ¿Qué significa catalizador? El mayor, vamos a llamarlo así, precursor para que se dé esto más rápido de llegar a un país comunista socialista, indudablemente es la presencia de López Obrador en el Palacio Nacional y todo ese grupo que lo acompaña, porque aquí no hablamos solamente de una persona, es un sistema que se está instalando en México con asesoría cubana y venezolana. Cuando eso ocurrió hace más de 7, 8 décadas, los empresarios de México crearon lo que se llamaba la Coparmex, crearon la Confederación Patronal de la República Mexicana para contrarrestar la entrada de la Internacional Socialista a México. Yo fui miembro de la Coparmex muchos años, fui miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coparmex y conozco porque la persona que fundó la Coparmex era un regimontano de nombre Luis Quesada, que era tío del principal accionista del grupo FEMSA. Don Luis Quesada se le ocurrió la idea de incorporar una organización empresarial desde el mínimo y más humilde empresario hasta el más grande para vencer y contrarrestar y hacer un contrapeso. La Coparmex ha perdido su misión, ha perdido su objetivo. Y hoy los ciudadanos tenemos que tomar esa estafeta porque la Coparmex, a la hora que está dentro del Consejo Coordinador Empresarial, se venden al mejor postor. Los mexicanos deben saber algo, José Manuel. La pobreza en México está orquestada, está planeada. No es un acto accidental el tener 60% de pobreza. Está decidido por estos gobiernos socialistas comunistoides porque ellos basan su poder y su permanencia en el mismo por la vía de tener gente en ignorancia, en hambre, en pobreza. Está decidido. Me recuerdo una persona de nombre Tanaka, era un japonés que yo traje a Monterrey para una instalación de unos molinos que habíamos comprado a la empresa Nippon Kokan y que había que capacitar, porque yo estuve 16 años en las empresas siderúrgicas, y él me decía, no puedo entender cómo en México tienen pobres. No lo puedo entender. Dijo, dime cómo le hacen, Gilberto, para tener pobres aquí. Tienen todo, petróleo, litorales, temperaturas agradables, tienen territorio, la gente es muy creativa. Le dije, no, pues pero es que no es lo que nos falta tener, es desafortunadamente lo que tenemos. Gobiernos que les interesa tener a la gente en pobreza. Entonces yo no le echo la culpa al pobre que tiene que venderse por una lámina, por una despensa, por 400 pesos para votar. Él es una víctima de este sistema que los políticos han organizado con premeditación, alevosía y ventaja. En México tiene complicidad. todo para abolir la pobreza. Mira, yo parte de las propuestas, la propuesta tiene que tener
claro el usar las prácticas mundiales de lo que ha convertido a países en potencias mundiales. Hay una que es natural. Tú tienes que generar riqueza. Si no, vas a terminar repartiendo migajas o como lo que está ocurriendo hoy en México. Todo el dinero, todo el que se reparte en los programas sociales, todo es dinero prestado. Y eso muchos mexicanos no lo saben. Todo está en la deuda. O sea, haz de cuenta que te casaras y te llevas de luna de miel a tu pareja y te la llevas con la tarjeta de crédito porque no tienes dinero. Hay un momento en que va a haber que pagar. Ahorita todos los esquemas socialistas y comunistas hacen esa luna de miel. O sea, te regalan dinero, te tienen muy contento, pero la gente no sabe que es prestado. Hoy la deuda mexicana es de 15.5 billones de pesos, 15.5, cuando el gobierno de López empezó con 10.7. O sea, desde ahí ya te das cuenta que dices, oye, a ver, ¿cuánto van a pedir prestado este año? 1.2 billones. ¿Y cuánto cuestan todos los programas sociales? 615 millones. Yo, como me dediqué muchos años al campo de las finanzas y también las finanzas internacionales, esto es la crónica de que vas aventando la pelota del problema económico más adelante, hasta que llega un momento en que alguien te dice, ¿sabes qué? Ya lo que necesito es que me pagues, yo ya no te voy a prestar más. Y ahí viene la verdad, pero en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos países? Que se les acabó el dinero. Pues que los militares controlan ya el poder, ya no puedes levantar la voz porque te golpean, te reprimen, aprovechan instalando la ley garrote, la ley mordaza. ¿Qué otra cosa hacen? Pues es yo te entrego la limosna, yo te la doy y te la doy a cuentagotas. Mira, aquí está el panecito, aquí está la comidita y empieza a haber una escasez. ¿Por qué? Porque los pequeños y medianos empresarios empiezan a decidir ya no invertir. ¿Cómo voy a invertir en algo que me lo puede quitar el gobierno? Mejor me voy a otro país. O sea, como dicen, el dinero no tiene lealtad. Pero efectivamente yo las cosas que propongo, José Manuel, número uno, un peso en tu bolsillo es más sabio a que lo tenga el gobierno. O sea, no se trata de que yo tenga dinero y te lo ponga en tu bolsillo como gobierno. No, es que ni siquiera te lo quite. Tú trabajas, yo no te quito dinero. Eso no es mi tarea. Mi tarea no es ser empresario como gobierno. Mi tarea es quitarte el máximo para que florezca la inversión nacional, la inversión extranjera y sin duda los empleos, la generación de riqueza. Recordemos, si tú visitaste Monterrey, te habrás dado cuenta de que además la gente en esas empresas no se quiere ir. ¿Por qué? Porque tiene servicio médico privado, que nació 35 años antes que el Seguro Social. O sea, el Grupo Monterrey creó las prestaciones más apreciadas por los mexicanos muchos años antes que naciera el Seguro Social o el Infonavit. Aquí todo jefe de familia tenía una casa, todos. Entonces, lógicamente, eso empezó a hacer crecer y explotar totalmente a Nuevo León y hubo un crecimiento muy grande y aquí no se vive un problema de desempleo. Al contrario, como dices tú, hay cartelones para invitar a la gente a invertir y tú nunca ves migrantes en Nueva York o en Chicago teniendo que ir a otro país de Nuevo León. ¿Qué harías tú Porque para Nuevo bajar León, los impuestos? Porque sí, obviamente bajar el IST, el impuesto sobre el trabajo, sería una ayuda enorme para los obreros que realmente tienen sueldos muy limitados en comparación a otros países y que tienen esa carga de impuestos que podríamos, limitando el gobierno, ¿qué partes del gobierno serían las principales que tú podrías decir, esta se puede contraer, esta se puede eliminar? con mucho gusto. Mira, lo más importante que hacen hacer un gobierno es precisamente lo que no le dan los mexicanos, es la seguridad. La razón por la que existen los gobiernos es para darle seguridad a los ciudadanos. Para eso nacieron los gobiernos. No los necesitamos para nada más, para nada. Es a mí, dame protección, cuida mi integridad, para eso te pago. Hay que recordar algo. Los mexicanos, el gobierno no produce dinero, se lo dan los mexicanos que trabajamos. Entonces, si tienes grandes organizaciones ahí dentro del gobierno, Secretaría de Economía, ¿qué está haciendo en la Secretaría de Economía gente que nunca ha sido empresaria en su vida? El que te viene a inspeccionar ni siquiera
sabe cómo producir un producto. El señor que te da el permiso para tu empresa nunca en su vida ha puesto una empresa. Entonces ya desde ahí todo eso hay que quitarlo, hay que eliminarlo para que fluya y yo te puedo asegurar crecimientos del 7-8% en el momento que quites todos estos grilletes. Porque tú hablas del impuesto sobre productos del trabajo o impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre productos de trabajo que llega a ser hasta de 34%, vamos a ponerlo promedio, 25, y luego te quito el 16 del IVA. Y si le sumas, José Manuel, los mexicanos no se dan cuenta que trabajan 6 meses del año para el gobierno. Cuando sumas el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto predial, los derechos de carretera, de flujo, la inflación, que es el impuesto oculto. Cada vez que sube el precio algo y tu salario no sube, pues automáticamente es un impuesto que te está aplicando el gobierno. Entonces, yo he llegado a sumar que toda esa carga que tiene el muchacho, el joven que nos está viendo cuando trabaje, es que le van a quitar la mitad de su vida. La mitad. ¿Para mantener qué? A las señoras que andan ahorita haciendo viajes, haciendo campaña, gastando en espectaculares, gastando en eventos, despilfarrando el dinero verdaderamente en pleno siglo XXI, cuando ya la tecnología me permite, a lo mejor por tu canal Pocket News, que me estén escuchando 1,000, 5,000 personas sin tener que trasladarme. Ellos siguen haciendo las cosas igual que hace 120 años o más, porque el sistema de partidos políticos nació en el siglo XIX. Todavía tenemos un sistema del siglo XIX. Ahorita ya empieza a fluir el que tengas gente que no son políticos. ¿Qué es lo que pienso yo? El oficio de político no debería de existir. No debería de existir. Ellos son los que complican y hacen que se estorbe todo. ¿Para qué los queremos? Entonces, hoy, esta cosa de Secretaría de Economía, ¿para qué la quiero? Dejo 2, 3 reguladores de cosas muy esenciales, muy esenciales. Y luego te vas a la Secretaría de la Reforma Agraria. Oye, si ya hemos repartido la tierra 10 veces, ya basta. Eso fue cuando la Revolución Mexicana. Entonces encuentras una burocracia que no da valor agregado y sí le quita el dinero a los mexicanos en lugar de que esa gente se dedique a labores productivas. Cualquier persona que no produce, no distribuye y no vende algo es un desperdicio de recursos humanos. La gente debe estar en el corazón de lo que le da bienestar, y el bienestar, lo decía este grupo de empresarios regimontanos cuando fundan estas empresas: si crece el hombre, crece la empresa. Si crece el mexicano, crece México. ¿Y qué significa que crezca el mexicano? Un desarrollo integral. Salud, seguridad, educación. Ese mexicano no lo van a manipular como ahorita manipulan, en donde el señor López destapa las 2 candidatas y hay quien cree que hay competencia. Gente preparada, o sea, la gente que cree que estamos, no es gente tan ignorante, o sea, eso que mencionas tú, obviamente la gente que no ha tenido una educación y que no puede, pues, tener mucho acceso a leer, porque se les dificulta leer y no ven noticias, no se informan, pero estamos hablando de doctores, ingenieros, abogados, gente de primer nivel de la clase alta, clase media alta y clase alta, que pues tienen esa idea, aún a estas personas no están viendo con claridad. Así es, mira, José Manuel, eso ha sido parte de lo que se llama el fenómeno del Homo Videns, porque tú a lo mejor eres un excelente licenciado en Derecho, o yo tengo, por ejemplo, un hijo traumatólogo, pues es especialista en huesos, y tengo un hijo especialista en sistemas electrónicos, pero eso no lo educa cívicamente. O sea, él no entiende qué está pasando en el entorno político porque su especialidad de educación y nivel se lo dio algo que es una especialidad de fuera de la administración pública. Entonces puedes tener verdaderos ignorantes entre doctores en electrónica. ¿Por qué? Porque eso es lo que le ha convenido a los políticos. Ellos hablan hasta con una jerga y vocabulario diferente, porque ellos lo que quieren es controlar, quieren mantener el país. ¿Qué mejor que una chamba en donde no haces nada y te pagan? Porque no hacen nada los políticos, solo estorbar a los mexicanos. Entonces,
efectivamente te puedes encontrar un doctor, te puedes encontrar un ingeniero, te puedes encontrar un mediano empresario que ni siquiera se ha dado cuenta que a Xóchitl Gálvez la destapó López y que hay 150 notas periodísticas simplemente usando Google para darte cuenta que la destapó López. ¿Y por qué la destapó López? Porque es la que le convenía para que Sheinbaum gane, porque es una persona impreparada, vulgar, que no le va a echar pestes al socialismo, porque ella misma es socialista, va a ser un circo.